Capítulo 22. Héroes de la capital. Parte 6. La declaración de Q no fue un signo de exceso de confianza o bravuconería. Fue una promesa. Un juramento de guerrero que no se detendría ante nada por cumplir. El viento comenzó a levantarse en una tormenta a su alrededor, soplando hábilmente a través del área boscosa en la que se encontró atrapado. ¡Qué ridículo! Un bosque y llanuras dentro de un mausoleo de muertos vivientes. Sin embargo, él no se opuso tanto a ello. Sí. Este sentimiento era uno que no había sentido en años. La llamada de la primavera, el comienzo de la juventud. Los recuerdos lejanos que eran de hace mucho tiempo comenzaron a desarrollarse en los recovecos de su mente. A pesar de la presencia de enemigos frente a él, sus ojos se cerraron momentáneamente. El sonido de la hierba meciéndose y el frío de la batalla cayendo sobre sus hombros. La calma escondida en la desesperación de un pueblo guerrero en una era de agitación. Toma nuestra paz, mata a nuestros compatriotas, pero había cosas que ningún enemigo podría arrebatarle a un guerrero irlandés. Fue orgullo. Las manos se cerraron con fuerza en puños alrededor del eje de su lanza, las venas se hincharon sobre su piel mientras sus músculos se tensaron en preparación para el combate. El suelo temblaba debajo de él, señales obvias de una gran contingencia de enemigos acercándose rápidamente a su ubicación. Fue un honor. Nunca echarse para atrás. Nunca te rindas. El fuego se encendió desde su interior, ardiendo con fuerza y parpadeando con la furia de una antorcha en la noche. Estaba en casa. Más que nada, y para el mismo Q, fue una razón más fuerte por encima de todo. Era deber. Sus ojos se abrieron de golpe, iris carmesí mostrando una ferocidad de una época pasada. El deber era su razón, y el propósito era lo que lo separaba de un bárbaro sediento de sangre. Ya fuera un enemigo, 5, 50 o cientos más, no vacilaría. No importaba a quién o a qué se enfrentara. Tenía sus obligaciones. Fue el hombre que detuvo a todo un ejército. Él era el sabueso de Chulainn. Guerrero de las colinas y llanuras y héroe de la gente más grosera y seria del mundo. Venir. Su lanza estaba lista. Su cuerpo se enroscó en un resorte, listo para mostrar todo el poder de un hijo de Lug, y conocerían la tenacidad del mejor guerrero de Irlanda. Los muertos vivientes llegaron primero. De bajo rango y en hordas. Llevaban brechas andrajosas y armaduras rotas, sus rostros huecos iluminados por orbes carmesí opacos que se constituían como ojos. Decrépitos muertos vivientes. Seguramente, podrían sentirlo incluso en su inhumanidad. La maldición sobre su lanza. Una lanza de púas de la muerte forjada a partir de las ramas de abedul blanco y endurecida hasta alcanzar una perfección mortal a través de la habilidad rúnica de la propia Rune Witch, la guardiana de las puertas de Dunskite. Gaevoleg, la lanza que busca el corazón. El no muerto vaciló frente a él, vacilando mientras un destello momentáneo de dudas se filtró en la mente del Lich que observaba desde la distancia. Un Deal no dudó. No temían nada y no sentían nada. Esto fue diferente. Los ojos de Q miraron hacia los orbes carmesí del Lich, preguntándose si el Lich también podría sentirlo. Los muertos vivientes no temen a la muerte, porque ya eran criaturas más allá de la vida. Sin embargo, Q no tenía la intención de simplemente matarlos. Era el apoderado de su maestro cuando se trataba de supervisar las regulaciones de la Tierra de las Sombras. Los muertos vivientes que él derrotó tenían un boleto de ida de regreso a las puertas de la Tierra de las Sombras, donde pertenecían, encarcelados por una eternidad. Si el enemigo no se acercaba a él vendría a ellos. Con los pies clavados en el suelo, se impulsó hacia adelante y comenzó una matanza. El eco hueco de su lanza mientras rompía los huesos y hundía los cráneos de los no muertos menores, ante él resonó para que todos lo escucharan. Sus sentidos de bestia y su velocidad de reacción le permitieron esquivar o evitar cualquier ataque que le lanzaran con poco esfuerzo. Sus dedos hicieron girar su lanza sin apretar antes de empujar con tal poder que atravesó las costillas de 3 esqueletos a la vez antes de arrojarlos lejos con un solo golpe amplio. No había nada que lo detuviera, y el uso de tácticas de olas apenas funcionaba. Podría ser esto todo el día. El Lich debe haber entendido esto también porque Q de repente sintió que su cuerpo se volvía cada vez más pesado. Sus movimientos se ralentizaron y su proceso de pensamiento se sintió confuso. Él se burló. ¿Una maldición? ¿Eso fue todo?
Desacoplar. Activó su habilidad de desconexión, eliminando instantáneamente la desventaja y curando los cortes y moretones en su cuerpo. Agarre el corazón. Q sintió una mano tratando de apretar alrededor de su pecho y directamente a su corazón. Se puso rígido momentáneamente, dejando a la fuerza una abertura para que los no muertos la explotaran, pero se convirtieron en pedazos destrozados momentos después, cuando sus propiedades antimuerte rápidamente entraron en acción y él se balanceó con su lanza. Bastardo, Q hizo una mueca mientras miraba a Lich flotando con un hechizo de levitación encima, lanzando magia de muerte sobre él. Si te ves a ti mismo como una especie de guerrero, entonces no recurras a medios tan tacaños. La inquietante mirada del Lich permaneció impasible. Tonto. No soy un guerrero. Soy un lanzador de magia. ¿Crees que soy lo suficientemente terco como para jugar con mis debilidades? Q blandió su lanza en un círculo completo y eliminó a los últimos muertos vivientes menores a su alrededor. ¿Me creerías si dijera que existen tales lanzadores mágicos? Q escupió en el suelo con desprecio. Ni siquiera eres el más fuerte de ellos. El Lich apenas respondió a la Q, pero los dos que aparecieron cerca del Lich estaban claramente indignados. Una era una mujer con cuernos con un vestido blanco intrincadamente entretejido con hilos dorados en forma de red alrededor de su pecho y la zona de la cintura. En la parte baja de la espalda de la mujer brotaba un gran par de alas de pájaro negro ligeramente enrolladas alrededor de su ágil figura. ¿Te atreves? La mujer estaba visiblemente furiosa, su largo cabello negro como la seda enmarcaba su rostro elevándose en el aire como serpientes. ¿Tú te atreves a menospreciar la fuerza de un ser supremo? El otro hombre vestido con un traje de negocios naranja a rayas que estaba cerca de la mujer se ajustó su marco circular sobre el puente de la nariz. Parecía absolutamente tranquilo y sereno. Sin embargo, Q podía sentir la ira irradiando silenciosamente desde el cuerpo del hombre. Su ira estaba en un nivel diferente al de la indignación de la mujer. Siempre eran los silenciosos los que podían suscitar más aprensión. Si la ira de la mujer nació de la indignación, entonces el hombre de las gafas nació de una furia irreconciliable. Justo cuando la mujer miró a unos momentos de cargar contra Q, el Lich levantó un brazo no hacia la mujer, sino hacia el hombre cuyas manos ya se habían transformado en garras con garras. Demiurge, Albedo, ¿de verdad deseas humillarme? Las palabras que pronunció el Lich hicieron que Albedo y Demiurge palidecieran instantáneamente en pánico y se pusieran nerviosos. Lorains, esa no era mi intención, este bicho solo se atrevió a hablar tan irrespetuosamente que las excusas de Albedo murieron en su garganta mientras miraba la dura mirada de su señor. Se desinfló y dejó caer los hombros en señal de sumisión. Me disculpo, se mordió el labio todo el tiempo mientras miraba a Q, a quien Ainz había mantenido distraído, convocando a unas pocas docenas de muertos vivientes más. Mientras tanto, Demiurge resistió el impulso de reprenderse a sí mismo. ¿Cómo podría no haberlo visto antes? Su señor los estaba probando. Su señor no solo dio recientemente a todos los miembros de Nazarick información detallada de figuras clave de las que deben estar cansados, sino que ahora uno acaba de invadir su tumba de manera coincidente. La premisa en sí misma ya sonaba sospechosa. Debería haberse dado cuenta desde allí. En todo caso, la gran cantidad de precauciones que había visto demostrar a su señor en los momentos anteriores antes de enfrentarse a Q debió haber sido una demostración a seguir en futuras batallas. Mejorarse por completo, crear trampas en el terreno y nunca jugar con las ventajas de un oponente. Me disculpo, Lorains, Demiurge inclinó la cabeza. Fui una tonta por no haber sabido tus intenciones antes. Ainz pareció congelarse al escuchar a Demiurge, mientras que Albedo parecía escandalizada por su actual incapacidad intelectual. Sus ojos estaban casi gritando para que Demiurge se explicara, sin embargo, Demiurge sintió que se había avergonzado lo suficiente ante su señor, y simplemente no quiso dar más detalles en ese momento. Esta decisión le causó un sinfín de estrés a Albedo, pero Demiurge estaba decidido. Especialmente cuando Lorains le dio un asentimiento de sincero elogio. Como esperaba de ti, Demiurge. Tenía la esperanza de que Albedo también lo viera, pero me anima que alguien me entienda también.
Demiurge prácticamente sonrió ante el elogio, mientras que Albedo lucía como si hubiera sufrido un golpe devastador, sus ojos prácticamente llorosos mientras su expresión decaía. Luego vino la ira y la amargura, todo oculto a la fuerza detrás de rasgos neutrales. Su ira estaba dirigida a Demiurge por no compartir lo que había descubierto, y su amargura se dirigía a sí misma por no ser tan inteligente. Por supuesto, Demiurge notó la mirada en los ojos de Albedo y se sintió en conflicto, pero prefería tomar un pequeño resentimiento de Albedo que permitir que su señor lo percibiera como un incompetente. Ainz no notó la interacción entre los dos. Esta no es una pelea para los dos. En cambio, quiero que ambos observen en una experiencia de aprendizaje. El aura alrededor de Ainz se puso seria cuando Q pronto derrotó a todos los no muertos convocados sin dificultad. Kuchulain no es un enemigo para tomar a la ligera. Un error no solo puede ser tu muerte, sino la muerte de todo el grupo. Ainz no lo mencionó, pero había visto la forma en que Q había apoyado su lanza en una pose de apuñalamiento. En el momento en que él, Albedo o Demiurge hubieran entrado al alcance, la lanza habría empujado sin piedad. Sus propiedades antimalvadas harían más que solo causar una herida debilitante, también podría ser letal. Todos en Nazarit tenían una alineación malvada. Sebas puede ser diferente, pero el mayordomo principal a cargo de las Pléyades estaba actualmente fuera. Recuerda, nunca dejes que las palabras de un enemigo te lleven a una situación desfavorable. Es un elemento clave de PvP y boss raiding. Ainz se tomó el tiempo de aconsejar. Albedo y Demiurge reflexionaron sobre el concepto, pero no se atrevieron a desear decepcionar a su señor por segunda vez al admitir que no entendían del todo lo que Ainz quería decir, por lo que simplemente asintieron. Ainz devolvió toda su atención a la batalla. Todo empieza ahora. Había lanzado todas sus ventajas y había hecho sus preparativos desde el mismo momento en que descubrió que Q se había infiltrado en la gran tumba. Al atacar a un jefe, varias clases necesitaban cumplir roles específicos. Daño por segundo, curación, ventajas, desventajas, magia, todo eso tenía que tenerse en cuenta y adaptarse. Cada rol tenía su propósito, y no cumplir un rol era lo mismo que tratar de atar a una bestia salvaje con una cadena rota. Ainz era una clase mágica y tenía la mayor experiencia en el enfrentamiento contra jefes de incursión y subjefes enemigos. Lideraría el flujo de eventos y dirigiría las acciones de sus guardianes de piso actuales para asegurar la victoria. Esta sería una experiencia de aprendizaje tanto para sus guardianes de piso como para él. Después de todo, esto no era solo un juego más y Ainz no tenía ninguna intención de dejar que sus preciados CPN mueren o poner a prueba lo que sucede si se fuera a morir. Mare y Aura ya estaban cerca alterando el terreno y reuniendo a las bestias domesticadas para atacar. Jugarían papeles de seguidores. Demiurge y Albedo se centrarán en el ataque y el daño. Aunque podían sustituirlos como tanques, no encajaba con sus especialidades. Esa especialidad pertenecía a otra. El guardián del quinto piso, Coqutus. Justo ante los ojos de Q, un pesado insectoide gigante blanco de 4 brazos, se manifestó justo cuando eliminó a todos los miserables no muertos de la existencia. Un escarabajo. Q miró a su oponente con escrutinio, sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa, mientras el escarabajo gigante se armaba con armas que exudaban el frío de la escarcha de sus espadas. Finalmente, algo así como un desafío incluso si se trataba de otro monstruo. El escarabajo sorprendió repentinamente a Q cuando inclinó la cabeza y le dio un saludo de luchador a un oponente. Yo soy Coqutus. No un monstruo, sino un guerrero. Q cambió su mentalidad hacia su oponente, quien le mostró la cortesía de un luchador. Kuchulain, el sabueso de Luster, dio su nombre y asumió su postura. Se había reprimido para recopilar información sobre el enemigo, pero ya no. Parecería que Lich, Ainz, había reunido a todos los combatientes disponibles para la batalla. Bueno. Estaban todos juntos. No más juegos. Golpeó la culata de su lanza con un pie para lanzarla al aire antes de agarrarla con la mano derecha. El viento azotó a su alrededor, zarcillos de poder mágico quemando la tierra alrededor de sus pies. Los patrones parecidos a venas que se encuentran sobre el eje de su lanza comenzaron a latir. Las espinas rojas son iguales a las espinas. Activar.
Lanzó sus habilidades y magia por primera vez desde el comienzo de la pelea, dos de los cuales le dieron el sobrenombre de Inmortal durante las redadas de campo. A continuación de la batalla A. Protección contra las flechas B. Sintió que sus habilidades se asentaban en su cuerpo en forma de una fina capa de energía que lo cubría. Prepárate, le dijo una palabra de advertencia a Coqutus. A partir de este momento, ya no habría necesidad de hablar. Presa y depredador. Eso fue todo lo que la vida fue, y si había algo que la vida le había enseñado, era mejor ser un depredador. Los ojos rojos se entrecerraron antes de que la forma de Q desapareciera por completo. Un aullido en el viento, el mayor guerrero de Irlanda desató. Los sentidos de Coqutus trabajaron a toda marcha. Por más difícil de creer que fuera para el escarabajo acorazado, podía sentir que Q no tendría problemas para sortear sus defensas. Pensar. Piense. Los sentidos de batalla de Coqutus le rugieron, aparentemente ralentizando el tiempo para absorber tanta información del campo de batalla como fuera posible. Aunque parecía como si Q hubiera desaparecido como obra de alguna forma de magia de nivel, este claramente no era el caso. No había fluctuación en el maná en el aire y Coqutus no dudaría de sus propios ojos. Q no parecía el tipo de lanzador de magia. Escucha. Sentir. Coqutus pudo ver mechones de tierra formando nubes sobre el suelo. Cerca de allí, también podía escuchar el gemido de la corteza sobre los árboles cercanos en las cercanías. Todos apuntaban a una única conclusión. Q no había desaparecido, sino más bien, su velocidad era simplemente monstruosa. Coqutus lo sintió antes de que pudiera reaccionar. La pura sed de sangre que apareció a su espalda. De repente supo que iba a morir. Su velocidad de reacción no fue lo suficientemente rápida en lo más mínimo, y según lo que el Sr. Ainz había escrito sobre los detalles de la lanza de Q, sería una herida que su armadura natural no podría bloquear. Todo tipo de habilidades defensivas pasaron a primer plano en la mente de Coqutus, pero los tiempos de lanzamiento eran demasiado largos. No había nada que pudiera hacer mientras sentía el frío filo del acero empujando hacia el área de su pecho izquierdo. Agarré el corazón. Lorains actuó de inmediato. Coqutus no podía ver lo que estaba sucediendo detrás de él, pero seguro que también lo escuchó antes de verlo por sí mismo cuando se dio la vuelta. Bastardo. Q se quedó momentáneamente congelado en medio del ataque. Eso es correcto. Haz lo que Lorains le había indicado. No estaba luchando solo. Tenía un papel que cumplir. Reality Slash. Coqutus no retuvo nada y desató un hechizo de 10º nivel que Lorains le había ordenado que preparara de antemano. Reality Slash era una habilidad que distorsionaba el espacio en sí. Toda defensa mágica y física fue inútil contra él. Además, Coqutus, como clase guerrera, podría utilizarlo con mucha más eficacia que la mayoría de los guardianes de suelo. Q tan cerca sonó no podría levantar ninguna forma de defensa de contraataque. No necesitaba hacerlo. Un destello de indignación cruzó los rasgos de Q cuando su cuerpo literalmente se desdibujó donde Reality Slash estaba destinado a golpearlo. Ainz no se inmutó por el resultado, pero los guardianes del piso todavía estaban desconcertados a pesar de que ya habían leído los efectos de Protection from Arrows. 3 evasiones absolutas. Peor aún, uno tendría que hacer que Q los usara todos en primer lugar, y eso significaba atrapar a Q para empezar. La comprensión causó que un aire de inquietud se extendiera entre los guardianes del piso. Más aún cuando Albedo y Demiurge, a diferencia de Coqutus, habían visto la letalidad del golpe con el que Q se había estado preparando para ensartar a Coqutus. Apunta al corazón. No hubo vacilación. Era solo una cuestión de hecho. Q era tan peligroso como Ainz lo había descrito y el hombre ni siquiera parecía alterado. Parecía más frustrado en todo caso. Trató de alejarse del rango de ataque de Coqutus, pero el suelo bajo sus pies de repente se convirtió en arena, lo que lo llevó a perder cualquier palanca que tuviera. Coqutus atacó de nuevo pero con el mismo resultado. Esta vez, Q hizo una mueca. Sus sentidos de bestia lo alertaron de más enemigos escondidos en la distancia. Saltó con pértiga con su lanza hacia el follaje de los árboles cercanos donde una repentina bandada de pájaros lo atacó y lo obligó a volver al suelo que intentó tragarlo. Su frustración actual se estaba convirtiendo rápidamente en molestia. Alguien estaba moviendo el suelo y provocando que bestias domesticadas lo atacaran desde las sombras.
Claramente no era Ainz porque Q había estado vigilando de cerca a su oponente más peligroso. Q había tenido suficiente. Lo siento, Q abruptamente se disculpó con Coquitus. Puede que este no sea un duelo adecuado y estoy perfectamente bien luchando contra todos a la vez. Sin embargo, si eres un verdadero guerrero como yo, entonces debes entender mi opinión sobre aquellos que no están dispuestos a mostrarse durante la batalla. La expresión de Q se endureció sin simpatía. Los guerreros a menudo matan a esos cobardes primero si se les da la oportunidad. ¿Qué más necesitaba decir Q? Con un clic de su lengua, Q desapareció justo cuando Coquitus sintió una oleada de inquietud brotar de su interior. Sin embargo, Ainz era el que realmente estaba más preocupado mientras seguía apresuradamente a Q. A diferencia de Q, Ainz sabía exactamente a dónde iba Q. La única diferencia fue la velocidad. Q fue demasiado rápido. Llegó al área donde había sentido la presencia de sus atacantes, pero de repente se resistió cuando se encontró con un par de ojos asustados. Niños. Tuvo que luchar contra los niños. Un niño, la niña vestida con una camisa de vestir y una falda, se encogió detrás de su hermano mayor, que vestía un elegante smoking. Por lo puntiagudos de sus orejas y el bronceado de su piel, eran claramente elfos oscuros por lo que Q sabía de su base de datos. ¿Qué diablos fue esto? Apretó los dientes, pero el ataque que había lanzado desde el principio ya estaba en movimiento. Redirigiendo a la fuerza su impulso, se puso en movimiento. Niños o no, actuaban como su enemigo. Aún así, movió la hoja de su lanza en el último momento y, en su lugar, lanzó una patada sin piedad, dejando a los niños inconscientes y de cara al suelo. No eran muertos vivientes. Lo más probable es que hayan estado bajo la influencia del Lich. Un ejército de muertos vivientes, cientos si no miles de ellos se manifestaron a la vida. Q miró hacia arriba para ver a Ainz ceñudo desde arriba mientras miraba fijamente a los elfos oscuros caídos. Fue lo más enfurecido que Q había visto a Ainz. Los niños debieron ser herramientas importantes y, sin embargo, la ira desapareció como si nunca hubiera existido. Q permaneció imperturbable. Acércate, te reto, lo instó. Agarre el corazón. Maldita sea. Pony de un solo truco. Q fue recibido por el mismo ataque mientras Coquitus, Demiurge y Albedo se tomaron el tiempo para reunirse cerca de Ainz. El mismo ataque otra vez. Q había tenido suficiente. ¿De verdad crees que las maldiciones de muerte instantánea van a funcionar? Agarre el corazón. Ainz disparó el mismo ataque independientemente para reducir la velocidad de movimiento de Q. No, Q lo sabía mejor. Ainz lo estaba obligando a desperdiciar su habilidad de protección contra las flechas. Q era demasiado rápido para ser alcanzado por cualquier ataque ordinario. Sin embargo, Grasp Art se activaría siempre que Q estuviera dentro del alcance. El bastardo. Bien entonces. Son ellos los que sellaron su destino. La horda de muertos vivientes que Ainz había convocado hizo un muro de huesos que intentó marchar hacia adelante para recuperar a los dos elfos oscuros. Además, Coquitus, Albedo y Demiurge ahora estaban comenzando a participar activamente bajo las instrucciones de Ainz. Q no tendría los arreglos actuales de otra manera. Eran directamente opuestos a él en este punto, y aunque tal estrategia pudo haber funcionado en Yggdrasil, donde Q solo se limitaba a sus mecánicas en el juego, este simplemente no era el caso con el actual él. ¿Con quién pensaban que estaban tratando? De repente, la energía roja exudaba hacia arriba y hacia abajo por el mango de su lanza mientras Q se inclinaba para agacharse corriendo. Reunirse en grupo. Chasqueó la lengua con desprecio. Mala idea. Ainz había estado supervisando e involucrándose en el progreso de la pelea desde el principio. Todos los guardianes de piso presentes en la gran tumba estuvieron presentes además de los guardianes de los pisos cuarto y noveno. Iba a ser una experiencia de aprendizaje, algo que podría hacerse dentro de la seguridad de su propio territorio, pero cuando empezaron las cosas a ir tan mal... Por supuesto, había intentado negociar con Q, sin embargo, al igual que en el juego, la afinidad de Q por los muertos vivientes estaba básicamente en el nivel de enemigo jurado. No se podía hablar. Q era un monstruo. No había otras palabras para describirlo.
A diferencia de Yggdrasil, donde Ainz había tenido que formar grupos experimentados para combatir contra un jefe de campo como Q, Ainz actualmente no tenía ese lujo. Tuvo que lidiar con Q él mismo usando la ayuda de los NPC de la gran tumba de Nazarick. Afortunadamente, de todos los lugares en los que Q habría decidido pelear con él, fue dentro de la gran tumba. Esta fue la razón principal de la confianza anterior de Ainz. Los guardianes de piso tenían experiencia en defenderse de los jugadores enemigos, y él les había ordenado que trataran a Q como tal. Cocytus, el guardián de piso del quinto piso de Nazarick, fue el primero en participar según lo planeado con el apoyo de Aura Bella Fiore y Mare Bello Fiore, quienes actuaron desde una distancia segura. Albedo y Demiurge, los guardianes de piso del 10º y 7º piso, debían observar la situación e intervenir respectivamente si las cosas iban demasiado lejos. Ambos habían estado tomando nota de Ainz cada vez que lanzaba un hechizo a larga distancia sobre Q. El mismo Ainz no se dio cuenta del asombro que Albedo y Demiurge le estaban dirigiendo. Estaba demasiado ocupado elaborando estrategias. Tenía la ventaja de jugar en casa y tenía toda la información que necesitaría sobre Cuchulain, jefe de campo de la Tierra de las Sombras. Esto se podía ganar. Se suponía que se podía ganar. Solo tenía que jugar a la perfección y esperar que sus Floor Guardians pudieran resistir el asalto de Q. Además, Q no estaba recibiendo ningún beneficio de campo de la Tierra de las Sombras. La mayoría de las veces, los beneficios de campo que agregaban beneficios a un jefe eran lo que realmente los hacía difíciles de combatir en el juego. En este caso, el beneficio de parámetro de la Tierra de las Sombras, que aumentó drásticamente los atributos básicos de Q, no estaba en efecto, dejando a Q para luchar solo con sus atributos estándar de nivel de jefe. La fuerza que Q estaba mostrando era solo la mitad de lo que había sido capaz de hacer en el juego. Sin embargo, Ainz no pudo evitar sentir que algo andaba mal con Q. Claro, Q ya no tenía el beneficio de la Tierra de las Sombras, pero el aire general y la sensación de él eran varias veces más peligrosos que sus movimientos robóticos en Yggdrasil. El beneficio de la Tierra de las Sombras solo aumentó los parámetros de Q, lo que significaba que las habilidades y talentos de Q todavía estaban presentes. La habilidad Protección de Flechas iba a ser un dolor en forma de 3 evasiones absolutas de cualquier ataque físico o mágico. El daño perforante era el único método para eludir la habilidad, pero como Q ya había demostrado en la batalla, no se quedaría quieto y dejaría que tales ataques lo golpearan. Graspeart había sido la única respuesta disponible para Ainz. Su costo de maná relativo no era demasiado alto, y casi garantizaba un golpe si Q estaba en el rango efectivo. Graspeart anularía la protección de las flechas de Q, pero si no fuera lo suficientemente rápido como para infligir daño verdadero a Q, la protección de las flechas de Q se actualizaría rápidamente. Fue un maldito ciclo de frustración. Peor aún, el maldito monstruo era demasiado rápido. Ainz apenas podía seguir los movimientos de Q incluso cuando lo intentó. Esta no iba a ser una pelea fácil. Además de protección contra flechas, Q también tenía otras 2 habilidades: continuación de batalla y desenganche. Las 3 habilidades combinadas y Q era básicamente inmortal. Continuación de la batalla reviviría a Q de cualquier golpe mortal o secuencia de ataques, mientras que desenganchar eliminaría cualquier perjuicio y simultáneamente curaría las heridas de Q. Dale a Q suficiente tiempo para respirar, y tendrá los medios para restaurar completamente su salud. Su resistencia y capacidad de supervivencia eran tan ridículas que Q podía durar más que un jugador que había invertido todos los puntos de habilidad en resistencia y vitalidad. Ainz mencionó ya los tiempos de reutilización cortos, porque los tiempos de recuperación de las habilidades de Q eran una mierda. Eran demasiado cortos. Los amargos recuerdos de incursiones pasadas en Yggdrasil hicieron que la venganza creciera desde dentro de Ainz. Sin embargo, a pesar de todas las habilidades de Q, sabía cómo contrarrestar a Q. Sobre todo, tuvo que hacer pagar a Q por atreverse a dañar los legados dejados por sus queridos compañeros de gremio. Ten cuidado y prepárate para los ataques de área de efecto. Una vez que se mueva, no lo dejes descansar ni un solo segundo, ordenó, lanzando magia de muerte con la punta de sus dedos. Si tienes habilidades para perforar, úsalas primero.
Incluso con todas las habilidades de Q combinadas, todavía habría una ventana de oportunidad cuando toda la habilidad de Q estaría en enfriamiento. El truco estaba en encontrar esa ventana. En el juego, el movimiento de Q se volvería más apresurado o apresurado como una indicación, pero en este caso, Q no estaba revelando nada. Fue otra diferencia entre Yggdrasil y la realidad actual. A fin de cuentas, Ainz estaba seguro de que existía una discrepancia. Una mala premonición se apoderó de su mente mientras observaba a Q y deseaba que sus no muertos se llevaran a Mare y Aura a un lugar seguro. ¿Qué estaba haciendo? La posición y el comportamiento actuales de Q no se parecían en nada a lo que había visto en el juego. El aura que emanaba de él era casi amenazante, y si no fuera por la inhibición emocional de la clase Overlord, Ainz sabía que habría estado petrificado de terror. El aire comenzó a enfriarse, los vientos violentos bailaron a raíz de una energía mágica similar a una antorcha que impregna la forma de Q. Una activación de habilidad. Ainz no lo sabía. Nada tenía sentido. Si usó a sus guardianes de piso como indicación, entonces los poderes y habilidades en Yggdrasil se transfirieron directamente al nuevo mundo. En cuyo caso, porque Q era diferente, ¿qué estaba haciendo? Gran barrera mágica. Triplet Maximise Magic. Más Warp, desplegándose. Ainz no se arriesgaría, pero Q no le estaba dando tiempo para respirar. Cuando Q se movió saltando directamente en el aire, el puro poder mágico que convergía en la punta de su lanza era paralizante. El ataque fue más allá de todo lo que Ainz alguna vez supo que la lanza de púas maldita era capaz de hacer. Gaevol. La lanza fue arrojada. El mundo se puso rojo cuando la punta de la lanza se convirtió en 2, luego en 4, 8, luego en cientos. No hubo escapatoria. Las propiedades antimalvadas de Gaevol casi garantizaban que todos los alineados con el mal serían eliminados debido al aumento del daño. Todos morirían. Ainz actuó, activando instantáneamente sus hechizos preparados y poniendo a salvo a sus guardianes de piso y a él mismo. Desde donde Ainz se movió, sintió la mayor sensación de peligro que jamás había experimentado en el nuevo mundo. No quedaba nada de toda la sección de bosque del sexto piso de Nazarick. Era un páramo de madera astillada y cenizas flotando en el viento. Un destello rojo en el aire, y Ainz encontró su mirada atraída por la vista de Q equipando tranquilamente su lanza. El maldito monstruo ni siquiera parecía sin aliento. Peor aún, por el ligero brillo de energía mágica que podía sentir alrededor del cuerpo de Q, las habilidades de Q obviamente habían alcanzado su tiempo de recuperación y se desplegaron de nuevo. Por una vez, a Ainz no le importó. No. ¿Cuántas veces Q podría realizar tal ataque? Esa pregunta por sí sola tomó la mayor parte del enfoque de Ainz. El hecho de que no supiera la respuesta solo alimentó aún más su desesperación. Greater Bonecage. Gran silencio. Actuó de inmediato. Había lanzado un hechizo vinculante. A diferencia de los ataques estándar que Protection from Arrows podía evadir, los hechizos de estado aún podían golpear. Antes de que Q pudiera usar Disengage, Ainz lo había silenciado efectivamente. No podía permitir que Q volviera a hacer semejante ataque. Retenido por los grilletes de huesos que estallaron a su alrededor, Q pudo ver a Ainz y los guardianes del piso que habían logrado esquivar su ataque, preparando varios hechizos de ataque dirigidos hacia él. Bueno, mierda. Esto era malo, ¿no? Podía sentir el hechizo silenciador rodeándolo y evitando que se desenganchara de las ataduras de Ainz, pero ¿y qué? Era tan débil que tenía que confiar en una habilidad para escapar de una situación precaria. Si es así, su leyenda habría sido ridícula. Soy Kuchulain. Se resistió a los confines de hueso que lo encadenaban en su lugar. Primero fueron sus brazos que se tensaron y tiraron, causando grietas que se extendieron sobre sus ataduras. Luego vinieron sus piernas que tenían más del doble de fuerza que sus brazos. Empezaron a aparecer más grietas y astillas. Hijo de Lug. Él era un semidios. La sangre que corría por sus venas exigía que siempre exhibiera toda su fuerza contra los enemigos. Había luchado hasta matarlo con un perro cuando era un niño pequeño. Esto no fue nada. Discípulo de la bruja rúnica. Ella, que le había enseñado todo lo que sabía, se decepcionaría si él tuviera problemas ahora.
Además, ella siempre le sermoneaba sobre planes de contingencia. Muy bien. Movió un dedo y comenzó a trazar patrones de luz en el aire que pronto desaparecieron con un parpadeo en su cuerpo. Runecraft. Otra habilidad que le dio a Ainz otro presentimiento en la distancia. A Q apenas le importaba. Escudo de Irlanda. Liberó su brazo izquierdo y luego el derecho antes de girar su lanza y romper las ataduras de sus piernas. La luz azul explotó de él como una antorcha. Y no has visto los límites de mi fuerza. Luz carmesí una vez más emitida por la lanza de Q, muerta en una potente sed de sangre. Ainz había escapado de su ataque antes, pero ya no. Esto iba a ser diferente. Ya no tenía necesidad de tirarlo. Demostraría su verdadero valor. Podía escuchar el fantasma latir de un corazón en sus oídos. Sí. Esto fue. Nunca falló su objetivo. Rápido e indoloro. Su cuerpo adoptó la postura de hace eones. En la época de las onduladas llanuras de Irlanda en medio del baile de los Reds. Su lanza se sostenía con ambas manos, la parte superior de su cuerpo se inclinaba hacia adelante. En la distancia, Ainz se estremeció. La muerte era algo que conocía bien como Lich Overlord, y prácticamente podía sentir que venía de la dirección de Q. No pasaba nada. Muy mal. Ainz tuvo que detener a Q de alguna manera, o al menos detener cualquier ataque que Q estuviera planeando. De lo contrario, temía tener que ver la muerte de uno de sus amados NPC. Eran todo lo que le quedaba y estaría condenado si los veía lastimados. Prefiere morir primero. Agarre el corazón. Nada. Agarre el corazón. Puesto. Vamos, puesto. Agarre el corazón. Q no se inmutó. Estaba completamente decidido a liberar cualquier ataque que estuviera preparando. Agarre el corazón, Ainz activó una última vez por impulso, una mano bonita extendiéndose hacia adelante. La habilidad se lanzó con una expectativa mínima, pero el resultado resultó estar lejos de lo esperado. ¿Qué clase de mierda es esta? Q escupió una gota de sangre de su boca, sus ojos cada vez más inyectados en sangre. Joder, ¿sí? ¿Sí? Suerte, respondió Ainz con frialdad. Interiormente, Ainz estaba celebrando. No podía creer que el ataque hubiera funcionado especialmente contra las posibilidades antimuerte que poseían todos los jefes de campo de Yggdrasil como Q. Death Chance, aunque pequeño, no significaba imposible. No existía la inmunidad a la muerte en Yggdrasil a menos que tu nombre fuera el primer Hassan y Q no fuera Hassan. Simplemente no hay manera. Q se tambaleó ante la respuesta. Maldita bruja Morrigan, siempre riendo a mis expensas. ¿Es esto una broma para ti, perra diosa? Sé que puedes oírme. En la distancia, Ainz exhaló un suspiro de alivio. Graspeart fue una habilidad de muerte instantánea para cualquiera de los vivos. Nada podría sobrevivir sin un corazón latiendo, y aún mejor, Q había estado bajo un hechizo silenciador que le impedía usar continuación de batalla para revivir de un ataque letal. Esta fue la victoria. Ainz lo había hecho, y basado en las miradas de asombro y admiración en los rostros de su guardián del piso, no había manchado la imagen que tenían de él. Él era Ainz o algo y no conocía la derrota. A pesar de estar atrapado en un sentimiento de júbilo, Ainz pronto se dio cuenta de una señal ominosa. Como estaba todavía de pie, Ainz no podía creerlo. Q seguía de pie, con la espalda recta y expresión desafiante. La sangre manaba de su boca y su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse despierto. Si todavía estaba en Yggdrasil, Q ya debería haberse convertido en motas de cristales de datos cuando su barra de salud llegó a 0. Terminaré. Él. Mi. Señor. Coquitus habló y se lanzó hacia adelante. Él. Merece. Respeto. ¿Cómo? A guerrero. No. No te acerques. La advertencia de Ainz llegó demasiado tarde. Q de repente adoptó una postura familiar, las venas estallaron sobre su frente. Puedes apuñalarme, cortarme en pedazos y lanzarme al viento. Sin embargo, rabia mezclada con indignación en la voz de Q. Me niego a morir como un cobarde. Soy un guerrero y moriré como uno. Este sería el final. Un último aullido. Si solo tenía un arrepentimiento, era que había fallado en sus deberes y no había cumplido con la única petición que su maestra le había pedido. Perdón.
Un dedo trazó discretamente patrones rúnicos en el aire antes de que su expresión se endureciera. No bajaría solo. No importa dónde estés o hacia dónde corras. Gabe, toma este último regalo de despedida. Una lanza de la muerte con púas. Vol. Un par de ojos rojos se abrieron abruptamente revelando un rostro impresionante enmarcado por largos mechones de cabello color lavanda. Era una mujer que no parecía tener más de 20 años y vestía un traje de batalla púrpura ajustado que se asemejaba al spandex. La habitación en la que se encontraba estaba a oscuras, apenas iluminada por unas pocas velas. Si uno miraba de cerca, se daría cuenta del sorprendente parecido que tenía su atuendo con el de Q. Después de todo, ella había sido la que lo había logrado. Por ridículo que pareciera, ofrecía más protección que la que podría proporcionar cualquier metal o cuero. Un nombre apareció en la mente de la mujer, apretando los dientes en la boca mientras un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Cuántas veces entran y salen de su vida? Eran héroes, y estaba orgullosa de ellos, pero no consideraron lo que se sentía perderlos a todos uno tras otro hasta que no quedaba nada. Un estudiante estaba destinado a superar al maestro, no a morir prematuramente. Lentamente, con seguridad, se colocó una media máscara sobre la cara y desapareció entre las sombras. Q bastardo. Él era como un niño para ella. Su niño. Sus manos se cerraron en puños cuando sus labios comenzaron a temblar. Estúpido bastardo. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía creerlo ni quería aceptarlo. El último que la había entendido y sus penas la había dejado sola de nuevo. No fue justo. Él le había hecho una promesa, y él era el único en quien ella había creído que podría cumplirla simplemente porque no era algo que ella tuviera el corazón para pedirle a su creador. Desaparecido. Él se había ido. Ya no podía sentir su presencia a través de su runecraft, y todo lo que él le había dejado era un solo mensaje vago. Lich. Ya no podía quedarse quieta. Este era su deber. Más que nada, tenía una presa que cazar. Una vida para una vida.